Empezamos esta cuarta y última sesión del taller de iniciación a la astronomía, hoy 4 de julio de 2012 aquí en ADER, y bueno, vamos a dividir la sesión de hoy en dos partes. La primera parte será muy práctica, tendremos mucha práctica y participación, es decir, vamos a interactuar entre todos. Veréis que se os va a pasar el tiempo muy rápido y además, bueno, espero que os resulte mucho más fácil conocer el instrumental que hemos traído hoy aquí de día, que como lo hacemos normalmente por la noche. Si os dais cuenta un poco con lo que es el temario incluía instrumentos para la observación astronómica, después hablábamos también de programas informáticos y libros y cartas celestes. Con el fin un poco de que fuera dinámico y aprovecháramos que esta sesión, al igual que las anteriores, están grabadas, pues la parte de programa va a ser todo en presentación, ¿no? Porque así podremos ir resolviendo las dudas más que, digamos, metiendo más información de la que hace falta para poder usar un programa informático. Entonces vamos a empezar con los instrumentos para la observación astronómica. Pues ahí están los prismáticos y los telescopios, pero yo creo que me he olvidado uno. No sé si alguien echándole un ojo se puede dar cuenta. Habla de distintos tipos de telescopios. Hablamos de los prismáticos, pero el que falta, y bueno, creemos que es una obviedad, es nuestro ojo. Es decir, la observación a simple vista es el primer instrumento para disfrutar del cielo de la noche, ¿no? Nos permite conocer grandes campos de cielo y de alguna manera pues es fundamental empezar por ahí antes que por un telescopio o unos prismáticos. Ahora bien, los prismáticos tienen una ventaja, al igual que el telescopio, y es que nos permite ver cosas que nuestro ojo no llega a ver. Es decir, tenemos un límite de alcance con nuestra visión, y entonces empiezan los instrumentos ópticos que hemos traído de distintos tipos. De los prismáticos, en los apuntes pues tenéis una teoría bastante densa. Señalar que, bueno, hay prismáticos de distintos tamaños. Estos, por ejemplo, pues son unos 7×50, comentaremos qué es esto de 7×50, y estos son unos 15×70. Cuando nosotros hacemos una observación, pues bueno, dentro de los prismáticos, aunque es obvio, las tapitas protectoras siempre es algo fundamental, al igual que las correas. Buscamos que sea cómodo para observar. Estos prismáticos, ahora os los paso, son relativamente ligeros y cómodos, ¿no? Nos permite hacer una observación muy rápida. Además vienen con la opción de bueno, si no tienes gafas para apoyar el ojo, si tienes gafas. Y una cosa importante es que las lentes están tratadas para que no produzcan reflejos, ¿no? O sea, es un aspecto a tener en cuenta de los prismáticos, y como decía, está muy bien explicado en los apuntes de hoy. Para usar unos prismáticos tenemos dos posibilidades. Pues bueno, hay un ajuste de dioptría. Para usar ese ajuste de dioptría, simplemente lo que se hace es se cogen los prismáticos. Estoy viendo ahí a Mira bastante cerquita. Se enfoca hasta que consigamos ver la imagen nítida. Como el ajuste de dioptría está solo en un lado, podemos, o una de dos, o tapar el que no tiene el ajuste de dioptría y corregir ese ajuste de dioptría hasta ganar nitidez, y después volvemos a quitar y reenfocamos. Aunque no lo creáis, el tema de que pues, unos tengan un poco más de miopía que otros, se nota la diferencia cuando miramos por la noche. Es decir, que veamos unas estrellas más puntuales que otras, es muy importante el enfoque y por supuesto la calidad óptica. Voy a hacer una cosa, voy a pasar los prismáticos más que nada para que vayáis cogiendo peso. Seguro que algunos os suenan de modelos, son modelos muy polivalentes, y os voy a explicar un poco qué son estos de los prismáticos, porque unos más grandes y otros más pequeños. Está claro que los que tiene ahora Ana dificultan la observación
Yo que recomiendo para estos prismáticos, que si los quieres coger así, te va a vibrar mucho la imagen. Sin embargo, si nosotros los trincamos en la parte delantera, conseguimos de alguna forma estabilizar. Estos prismáticos ya se recomendarían con un uso de un trípode. Si son mayores, pues más razón todavía. Lo que es cierto es que los prismáticos, lo que decimos, te permiten ver grandes campos de cielo a mucha velocidad. Ahora bien, en los prismáticos encontramos dos números característicos, y digo que es importante comprar calidad, no por el mero hecho de la calidad siempre es buena, sino porque se nota la diferencia. Unos prismáticos que tengan unas lentes bien tratadas, sobre todo para la noche, se va a notar la puntualidad. Como anécdota, os preguntaría, ¿qué prismáticos pensáis que son más caros, los grandes o los pequeños? Sí, porque ya me conocéis, sabéis que yo hago todo con trampa, entonces, efectivamente, los prismáticos pequeños son casi el doble de precio que esos prismáticos grandes. En ambos casos aparece un número. En el pequeño aparece un 7 por 50 y en el segundo paso aparece un 15 por 70. El primer número es lo que se refiere a los aumentos. Sin embargo, el segundo número corresponde al diámetro de la lente. Es decir, los primeros prismáticos, los pequeños, te dan 7 aumentos y la lente tiene 50 milímetros. Esto se trata siempre, este número va siempre en milímetros. En el caso segundo te da 15 aumentos, es decir, te da un poco más del doble, y la lente es de 7 centímetros de diámetro. Esos dos números, de alguna manera, lo que te proporcionan es una serie de conceptos que vemos aquí en el temario, que si pasamos, pues bueno, habla un poco la luminosidad, es un apartado importante para por la noche, es decir, dependiendo de esa relación de aumentos y tamaño de la lente, unos objetivos serán más luminosos que otros. Es decir, si nosotros ahora encontramos unos prismáticos 20 por 50, esos prismáticos van a ser menos luminosos que los 7 por 50. Es decir, tienes más aumentos y la lente no es mayor. Como decía, explica en la segunda página de los apuntes bastante bien. De ese coeficiente que sacamos de dividir aumentos y diámetro de lente, pues nos da un número. Para astronomía lo que se recomienda es que el número pueda ser mayor que 5. Eso ya es para mirar más lejos todavía. Entonces, como decía, te da un número. Telescopios prismáticos de un coeficiente de 3,5, pues sería bajo. Nosotros podemos hacer la división, ¿no? Tendríamos que decir, pues un prismático se divide el diámetro entre los aumentos, ¿no? Entonces, aquí cogeríamos 50 entre 7, 7 por 7, 49, 1. Bueno, ya tiene un 7. O sea, eso es muy luminoso. Sin embargo, esto de 15 por 70, cogemos aquí 70, entre 15, tendríamos 3 por 5, 15, 2, 3 por 1, 2, iría 4, ¿no? Sería un poco más de 4, ¿no? Entonces, la cuestión que se presenta aquí es que cuando observamos la noche, lo importante es tener mucha luz. La verdad es que todos los prismáticos ahí... Jorge, ¿a quién estás mirando? Jorge, deja de mirar a las chicas. Bueno, eso es el primer uso que se le suelen dar a los prismáticos, ¿no? Y es un buen uso lo que ha hecho Jorge, cambiando un poco este salto, porque antes de mirar al cielo, es importante que cojáis práctica observando en el horizonte. No quiero decir que os volváis espías de vuestros vecinos, pero por ejemplo, si hay un árbol en la distancia y vosotros decís, bueno, voy a apuntar hacia el árbol, y hacéis así, tras, y cogéis los prismáticos y ya a la primera conseguís estar muy cerca de lo que es el campo de ese árbol, pues quiere decir que cuando mires al cielo y digas, quiero ir
a esas 4 estrellas, pues por lo menos vas a tener, digamos, la capacidad de estar cerca de esa zona. El problema que tiene, cuanto más aumentos, menor es el campo también. Es decir, 15 aumentos te da un campo así y 7 aumentos te da un campo así. Entonces también para encontrar objetos es más difícil. Se hace mucho más incómodo. También lo que decíamos, si estás sin un trípode, la vibración se puede hacer molesta. Es cierto que con unos prismáticos 7×50 pues no consigues ver muy bien los anillos de Saturno, y con unos 15×70 consigues intuirlos un poco mejor. Pero como decía, es una herramienta de iniciación y es fácil de usar. De mantener, pues como decía siempre, usar las tapitas. Si está sucio, nada de estar todo el día restregando las lentes. Está muy separado, gracias. Nada de estar, si vemos que las lentes están sucias, si tienen un poco de polvo, pues una simple pera de aire para quitarle un poco el polvo. Pero como decía, tienen un tratamiento antirreflectante y estarlos limpiando, puedes en un momento arañarlos, y porque estén un poco sucias las lentes no pasa nada. Entonces, como decía, es algo que te puedes llevar en la mochila, que puedes ir a cualquier sitio, y la verdad es que es lo que recomiendo yo antes de tener un telescopio, porque el objetivo de toda observación es ir de lo más amplio a lo más concreto. Si nosotros somos capaces, como en la sesión anterior se hablaban de las constelaciones, de todo eso, de identificar las constelaciones, podemos saber que, por ejemplo, que entre la cola de la Osa Menor y una estrella que se llama Corcaroli de Canes Venatici hay una galaxia que se llama M51, que es la galaxia del remolino. Pues entonces tú, al identificarlo, ya sabes en qué zona está y puedes jugar. Y debo decir una cosa, es realmente emocionante encontrarse cosas con los prismáticos. Porque claro, estás mirando y empiezas a ver cúmulos de estrellas de los más variopintos, de distinto tipo, y la verdad es que es un instrumento que yo recomiendo. Los prismáticos, como decía, son la base, pero está claro que para llegar a algo más hay que buscar lo que se llama telescopios, ¿vale? Muchos de vosotros tenéis telescopios, algunos habéis observado, para los que no. En este caso hoy hemos traído los telescopios aquí a la sesión, más que nada para que también podamos cogerlos, tocarlos, ver que no son tan difíciles, y vamos a empezar a diferenciar distintos tipos de telescopios. Concretamente, el primer telescopio que se tiene, quizás el más, para mí es de mis favoritos. Espera que... Sí. ¿Cuál es el prismático más potente que hay en el mercado para observar? Hombre, prismáticos potentes... Prismático, hombre, lo de la potencia es algo que es relativo. Está claro que cuanto mayor sea la lente de entrada, mejor. También es cierto que hay prismáticos que son ya más específicos para astronomía, que son prismáticos acodados. En el caso del Cerrito tienen esos prismáticos que son acodados, y entonces cuando estás mirando hacia arriba, pues miras así y no tienes que estar así. Además, ya determinados prismáticos, como ya digamos astronómicos a un nivel superior, que ya van montados en trípode, tienen la posibilidad de cambiar algunos los oculares, es decir, hablaremos luego de esa pieza. Los oculares son los que te dan el aumento en un momento dado. Un prismático, al fin y al cabo, si yo tuviera 2 telescopios como este, yo me hacía unos prismáticos. Y entonces aquí pondría lo que son las lentes, que veremos luego los oculares, y esto sería como unos prismáticos. Obviamente habría que poner una pletina y tal, pero hay personas que cogen telescopios grandes, y cuando digo grandes es de hasta 20 centímetros, y cogen 2 telescopios de 20 centímetros y se hacen unos prismáticos, ¿no? Hay que decir que la ventaja de observar con unos prismáticos es que tenemos profundidad de campo, utilizamos los 2 ojos. Por línea general, en los telescopios tenemos que mirar por un ojo, aunque también hay unas piezas que se llaman binoculares, que se acoplan en el telescopio y puedes observar con los 2 ojos, y da una sensación más de profundidad.
De aumentos, como decía, yo soy un amante de los 7x50 o de los 10x50, que es otro tipo de prismáticos bastante polivalentes, porque bueno, 10x50 nos viene a dar un 5, tiene un número estupendo, y 10 aumentos pues ya también es una buena, te da para ver cositas, ¿eh? Hay un evento que es un maratón que realizan las personas que les gusta esto de la astronomía, y entonces tienen que buscar un número determinado de objetos en una noche, y con prismáticos se encuentran más de los que uno piensa, ¿no? Está claro que los veremos un poco más difusos. Entonces, pues un poco respondiendo lo de Ana, básicamente es todo relativo, es decir, aumentos, hay unos prismáticos que son 25 aumentos por 150, es decir, tienen 15 centímetros de lente y solo 25 aumentos, y creo que cuestan unos 6 para arriba, 6 y 3 ceros. Y dices, muchacho, unos prismáticos. Es así, ¿no? En este mundo, al igual que en todo, te puedes gastar desde 100 hasta 100.000 o más. Entonces depende de lo que necesitéis y cómo lo vayáis a usar. Un telescopio que esté arrimado, por muy bueno que sea, va a ser siempre peor que unos prismáticos que puedas llevar, ¿no? Entonces, volviendo a lo que son los telescopios, pues bueno, este es mi niño, suele ser el con el que más disfruto observando. Son telescopios relativamente ligeros, 3 kilos pesa este telescopio, y funcionan con lentes. En este caso tiene un doblete, un grupo de 2 lentes aquí, y después en la parte de atrás es donde se pone el ocular, que lo explicaremos después en otra parte. Al igual que los prismáticos, tenemos un enfoque pues para adaptar, digamos, la nitidez del campo a nuestra visión. Una de las cosas interesantes es que cuando uno está observando a través de un telescopio, pues da igual que tenga mucha miopía o menos miopía, porque al fin y al cabo la miopía es ese efecto de que no vemos bien de lejos, ¿no? Esa carencia. Entonces eso lo solucionas con el enfoque. Los telescopios refractores pues son de los primeros sistemas que se utilizan para la observación astronómica. Concretamente fue Galileo Galilei en el año 1609 cuando decidió coger esto y ponerse a mirar al cielo, darse cuenta que los satélites que conocemos como galileanos, en honor a Galileo Galilei, que son los 4 principales de Júpiter, como bien recordamos de aquella sesión del sistema solar, pues cambiaban de posición, se pueden ver los anillos de Saturno, pero claro, esto no es a lo marinero, ¿no? Esto no podemos cogerlo. Aquí va a haber una pieza importante que va a ser la montura. Entonces, los telescopios refractores, la característica que hablamos aquí es que, bueno, relación calidad-tamaño, suelen ser bastante cómodos. Hay una cosa curiosa, y es que las lentes van en una celda y esas lentes no se mueven. No va a pasar lo mismo como cuando hablemos de los telescopios reflectores. Cosas que, bueno, en un momento dado no sé si considerarlo ventaja o desventaja, porque cuando uno observa el cielo, arriba, abajo, derecha, izquierda, pues no existe. Es que al contrario que con los prismáticos miramos y vemos la imagen tal como la vemos a los ojos, que nos parece lo normal. Eso es debido a que dentro tienen lo que se llama un prisma tipo BAC 4, tipo porro. Porro no sé por qué, pero es un grupo de prismas que corrigen. En el caso del telescopio, dependiendo del grupo de lentes que tengamos, si ponemos detrás, si ponemos otro espejo, nos va a invertir derecha e izquierda, si estamos con espejos arriba abajo. Entonces no es normal que cuando miramos, por ejemplo, a la luna, pues la vemos a simple vista pues con esa forma de C, que cuando tenía forma de C estaba menguando o creciendo. Muy bien, estaba menguando. Pues entonces de repente la ves con el telescopio y tiene forma de D. Y dices tú, contra. Y después te das cuenta que lo que está arriba está abajo. Eso depende de los grupos ópticos. La ventaja, como decía, es que son telescopios que no sufren problemas de colimación, que veremos luego. Es decir, las lentes están fijas, aguantan bastante caña.
Un inconveniente que tienen es que hacer una lente es realmente difícil. Hacer ya lentes de más de 10 centímetros y el precio empieza a coger así una curva hacia arriba, que por supuesto si asociamos una buena calidad de esas lentes, nos podemos encontrar telescopios refractores de 20 centímetros por 8, 9, 10 mil euros perfectamente. Y realmente dices, oye, ¿para qué? Como decía, la cuestión es usarlo. Hay telescopios de distintos tipos de lentes, acromáticos, tienen una ligera tonalidad, son unas aberraciones que tienen las lentes, es decir, no son perfectas, entonces al reproducir el color dan unos tonos azulados alrededor de las estrellas. Después hay otros que utilizan lentes de baja dispersión que minimizan ese problema, y después ya están los que son de alta calidad, que se trabajaban con fluorita de antes, que digamos que es una imagen nítida. Pero el caso es que en un momento dado yo os pongo un telescopio de 300 euros y otro de 3.000 y observáis y no se nota la diferencia si es la primera vez que observo, porque no hay esa capacidad. Otra cosa es para la fotografía, que ya al sacar la foto y todo, pues sí se puede apreciar más esas cuestiones. Entonces, como decía, pues bueno, ahí hablaba básicamente de que si los tratamos pues, con cuidado, pues duran para toda la vida, son muy resistentes. Los telescopios reflectores, es decir, los que funcionan con espejos, tienen distintas variantes. Este es el que conocemos tipo Newton. ¿Vale? Después ya cuando montemos la montura veréis el refractor de cerca. Un telescopio tipo Newton tiene la característica de que, y digo tipo Newton porque antes eran reflectores, aquí va un espejo que es ligeramente curvo, cóncavo, puede tener una superficie hiperbólica, parabólica, es decir, una curvatura, y al principio los telescopios reflectores lo que hacía es que la persona se ponía delante y digamos que con su ojo miraba ahí, ¿no? Telescopios como el Leviatán y algunos telescopios grandísimos, y cuando digo grandes es que eran telescopios en los que metías la cabeza y todavía te quedaba espacio para observar, pues bueno, no era problema. Pero si nosotros cogemos, imaginaros ese telescopio y tienes que mirar por dónde entra la luz, está claro que nuestra cabeza obstruye la entrada de luz. Entonces ahí llegó el señor Newton y se le ocurrió crear un sistema, concretamente una especie de araña de 3-4 patas dependiendo del sistema, y poner un espejo plano en ángulo de 45 grados, de tal manera que la luz entra, converge en ese espejo y sale por un lado. Entonces es una ventaja, ¿no? O sea, te permite estar cómodo, observar. Es cierto que dependiendo del tipo de montura que utilicemos, que luego hablaremos de las monturas, pues hay que moverlo un poquito, pero son unos telescopios que tienen bastante aceptación entre la comunidad de astrónomos amateurs. ¿Cuál es la cuestión? Que tiene letra pequeña, es decir, aquí todo va a tener su letra pequeña. El único que se salva es el ojo y los prismáticos con suerte. La letra pequeña es que estos espejos tienen que estar perfectamente alineados, es decir, es lo que se llama el proceso de colimación. Es decir, si nosotros miramos y esos espejos no están completamente alineados entre sí, y cuando digo perfectamente es que desde que se mueva un par de milímetros ya las estrellas no las vemos puntuales, se hacen como una especie de defecto de coma, ¿no? Una de las formas de saber si un telescopio reflector está despejado, nosotros cogemos una estrella, ¿no? Y la desenfocamos, jugamos con el enfocador, que en este caso está aquí, en aquel pues está por allí por un lado, y al desenfocarlo nos van a empezar a aparecer una especie de anillos de desenfoque, causados por el desenfoque. Vale, si nosotros tenemos el telescopio descolimado, cuanto más descolimados, más descentrados van a estar esos
anillos de luz, ¿no? Que se ven muy bien con el desenfoque y una estrella brillante. ¿Cómo se soluciona? Pues cogiendo, en el caso del espejo primario, dando unos tornillitos que hay aquí, jugando con estos otros y a base de tiki-tiki, colimar. Hombre, la verdad es que si fuera un prismático que no se, un telescopio que no se va a mover, tenemos la ventaja de que crear un espejo es mucho más barato que crear una lente. Es decir, los espejos de 20 centímetros te puede costar lo que un refractor de 10 centímetros. Y lo que está claro es que la superficie recolectora, es decir, el tamaño de la lente o el espejo, es importante. Ahora bien, se presenta una cuestión bastante clara. Cuanto más grande es, también va a haber más letra pequeña. Los espejos, si nosotros dejamos el espejo ahí dentro del coche a 40 grados, pues vamos a tener que esperar a que el espejo se estabilice la temperatura, es decir, que se aclimate, porque si no, por muy grande que sea, vamos a ver la imagen borrosa. También, lo que decía, si lo llevamos al monte, pues llevarlo en la carretera, pues esos baches pueden descolimarlo más o menos, dependiendo del tamaño del espejo. Cuanto mayor sea, más se puede descolimar. Segundo, si hay contaminación lumínica y lo que trata es de captar luz, si hay mucha contaminación lumínica, captará mucha contaminación lumínica. Otra ventaja que tiene, pues bueno, que como suelen ser muy luminosos, y cuando digo muy luminosos, es más o menos atendiendo al anterior, en todo telescopio, ya sea refractor, reflector, o en mi caso hay dos letras, dos F, una F mayúscula y una F minúscula, que vienen pues fijados en un lado del telescopio. Veremos después aquí la distancia focal, el diámetro, perdón, y la focal, que sería la F minúscula. Todo siempre en milímetros. Por ejemplo, yo os enseñaré después en el siguiente, que sería una distancia focal, una apertura que diga un diámetro de 110 y una focal de 1300. Si nosotros dividimos lo que es la focal por la apertura, es decir, imaginaros que tenemos un telescopio que tiene 1000 de focal y tiene 20 centímetros de diámetro, 200. Nos va a dar la luminosidad, que en este caso será 5. ¿Vale? Es muy luminoso. Al contrario que en los prismáticos, que nos daba un 7, si nosotros encontramos un telescopio que su digamos, relación focal sea 4, quiere decir que es más luminoso. Se comporta como los objetivos de las cámaras de fotos. Cuanto menor es el número del objetivo, es decir, si un objetivo f2.8 va a ser más luminoso que un objetivo f6 o f8. Entonces, claro, también es cierto que hay que encontrar un equilibrio. De repente dices, oye, que he encontrado un f3. Vale, seguro que si es un f3 bueno te va a costar mucho dinero. Pero normalmente los telescopios tipo Newton suelen estar en f5, f6.5 y son telescopios muy luminosos. Hago una parada para oxigenar, repasamos un momentito rápido. Hemos estado hablando de los prismáticos, hablamos de la luminosidad. Para saber cuán luminoso es un prismático, pues había que coger el diámetro de la lente y dividirlo por los aumentos. No os guiéis por aquellos que os dicen 1000 aumentos. No. Sí, puedes tener 1000 aumentos, pero no es recomendable. Es decir, también va a haber un límite de aumentos. Y cuanto mayor fuera el número, más luminoso era. En el caso de los telescopios hablábamos de reflectores, sus ventajas, sus desventajas, de alguna forma llamarlo, y ahora estamos hablando de la luminosidad. Este refractor tiene una relación focal de f7.5 y este pues creo que son pues poco más de, no sé, puede estar f110 entre 1035, pues puede estar f9 aproximadamente. Entonces, aunque este sea un diámetro mayor, es más oscuro que este. Ojo,
Si yo tengo ahora un telescopio de 20 centímetros, es f10, y este es f7,5 y mide 8 centímetros, porque ese número sea mayor, es decir, sea más oscuro, no significa que va a haber menos, porque ya tiene una superficie recolectora importante. Es decir, si ya la diferencia de tamaño entre uno y otro se nota, pues porque sea un f10 o un f12 no se va a notar. En los telescopios que hablaremos ahora, tipo Cassegrain, suele tener esa relación focal. Hay una cosa curiosa, que es que al telescopio que os he estado pasando le faltaba el ocular. Yo veía a Jorge ahí que estaba tratando de mirar, le faltaba algo, ¿no? Le faltaba algo. Y aunque no lo creáis, es algo que todos muchas veces cuando vamos a observar por primera vez, como no sabemos lo que tiene que tener, pues nos olvidamos del ocular, ¿vale? Hay que poner siempre un ocular. Entonces a nosotros se nos ha dado caso de personas, oye, que mira, es que no veo. Oye, pero es que aquí tienes que ponerle una cosita, son los oculares. Entonces los oculares es lo que nos va a proporcionar los aumentos, que hablaremos luego, que tiene su letra pequeña. ¿Alguna cuestión? ¿Seguro? No seáis tímidos, yo me doy la espalda y me preguntáis. O si no, después en el descanso y lo charlamos de una forma más informal. Entonces, bueno, como decía, hablamos aquí de los tipos de telescopios, que deberíamos tener una clasificación: telescopios de lentes y telescopios de espejo. La siguiente opción es otro tipo de telescopios de espejo, se llaman de configuración Smith. Los más comunes son los Smith Cassegrain. Se llaman así porque sí, por digamos, aparte del diseño. Y si nos fijamos, está en la página 6, vemos cómo es el sistema. Tienen la característica de que son más pequeños y aún así pues tienen una mayor focal. Aquí en el telescopio refractor, la focal es la distancia desde las lentes hasta el foco, 600 milímetros. En el caso del Newton, la focal es la distancia desde entra la luz por el tubo, refleja en el primario, se va al secundario, es decir, esa distancia. Porque ahí en ese caso va a ser bastante pequeña. En este caso, en los telescopios que juegan con lentes, digamos con dos espejos y uno lo ponen en la parte de entrada, la luz llega aquí, rebota aquí y vuelve de nuevo hasta la entrada para después converger en el foco. De tal manera que este telescopio tiene más focal que este refractor, pese a que es mucho más pequeño. El hecho de que tenga más focal significa que a la hora de observar el campo va a ser también menor, es como los aumentos. Es decir, vale, partimos de que vamos a ver zonas concretas, pero a lo mejor, como decía, con un telescopio de 2000 de focal vemos este trocito de cielo y con ese de 700 vemos este de cielo. Si uno tiene pericia, que hay una serie de accesorios que te ayudan un poco a buscar los objetos, pues vale, bien. Pero tener un telescopio y no saber manejarlo, da igual que sea el más avanzado. Lo importante es poder darle uso. Y en este caso, como decía, en el caso de los Smith Cassegrain hay otra configuración, que están los Maskutov y los tipo Newton, pero bueno, básicamente lo que trabajan es con una lente delante. Este que he traído yo vendría a ser más bien una opción de catadióptico, más que nada porque no tiene lente no tiene ningún, lo que se llama como un menisco, una placa correctora en la entrada, y lo que utiliza es un grupo de lentes aquí detrás. Quiero que lo veáis más que nada por lo curioso de la forma de la entrada. No pesa mucho, no, por eso nos he pasado. En este caso, la focal va de la lente hasta el foco. O sea, y eso es por tamaño. Exacto. Si cogemos un refractor de 1000 de focal, el tubo será así. ¿El tamaño importa? El tamaño molesta a veces. Y en el otro caso, ¿qué pasa con la...? En el caso de los Newton es lo mismo. Es decir, la distancia focal es la distancia que recorre la luz desde el espejo hasta el secundario, pero en el caso de ese telescopio del que estamos, lo que hacemos es que metemos una lente
La de detrás es cóncava y esta será convexa para converger, y entonces la luz llega al primario, se va hacia el secundario y vuelve de nuevo hacia la parte trasera del espejo primario. Es el sistema que utilizan los grandes telescopios. ¿Eso se puede pintar ahí o está aquí? Sí, está en los apuntes. Está en la página 6, pero lo puedo dibujar de una forma más clara sin ningún problema. Vamos a ver. Voy a ser bastante escueto con el diagrama. La luz entra por... Vale. La configuración Smith-Cassegrain en que estamos hablando, la luz entra por esta dirección. Hay que tener en cuenta una cosa. Estamos viendo telescopios que de alguna manera los reflectores tipo Newton o los Smith-Cassegrain, hay aquí una obstrucción, que es el del espejo secundario, algo que no encontramos con los telescopios refractores de lentes. Es decir, vale, tenemos un telescopio de una lente de 8 centímetros, pero que entra un 95% de toda la lente. Sin embargo, en este tenemos un espejo de 20 centímetros, pero tiene una obstrucción a lo mejor del 25% por el espejo secundario o lo que sea. Entonces, es algo también a tener en cuenta, pero yo os digo que son muchos datos, no os preocupéis, que ya lo podemos tocar. Entonces, llega la luz al espejo primario, que es cóncavo, hiperbólico, parabólico, normalmente suele ser una parábola. La luz converge en el espejo secundario. El espejo secundario está, digamos, sostenido, en el caso de los Smith-Cassegrain, por lo que se llama un menisco. Es una especie de... parece como un cristal, pero realmente es una especie de lente. Tiene una pequeña curvatura que lo que hace es corregir la luz. ¿Ventaja de estos telescopios? Pues que bueno, que también se ensucian menos, ¿no? Y después, siguiendo el camino de la luz vuelve a converger, y en el centro del espejo primario tenemos un orificio que es donde vamos a colocar los oculares o las cámaras en cuestión para observar o sacar fotografías. Entonces, como decía, es una ventaja. No lo comentaba de los tipos Newton, pero esto estás observando por la noche. ¡Ay, mira, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ah, tengo sueño! Ahí se queda, sin tapar, sin nada. Estos son mucho más delicados, sobre todo porque además tienen aluminio, una fina capa de aluminio que se va deteriorando. Es decir, si no lo cuidas bien, en un par de años lo tienes sucio. Eso, la lente todavía en un momento dado le puedes pasar una pera de aire, pasarle con un producto así de estos de limpieza de lentes, limpiarlo, pero ya el aluminio, eso de pasarles el paño y tal, es muy muy delicado. Tan delicado que es que el aluminio está, por alguna forma de decirlo, depositado encima de una placa vitrocerámica, es decir, un material que con cambios de temperatura ni se expande ni se contrae. Pero ya os digo que suelen ser muy delicados. Es decir, si en un momento estáis en una zona que hay mucha tierra, pues esto va a ser una faena. Hay compañeros de grupos de astronomía que durante el verano utilizan telescopios refractores de lentes o telescopios tipo Smith-Cassegrain, no porque sí, tienen varios, y los utilizan porque les entra el polen, se ensucian y ya os digo que es algo delicado. Entonces, la ventaja de los telescopios tipo Smith-Cassegrain, que en el caso de ese no es precisamente un Smith-Cassegrain, tiene una configuración de catadióptico, es esa cuestión de la focal. Eso que de alguna forma nos hace partir de unos aumentos iniciales más grandes, pero que veremos
que eso de los aumentos tiene también su letra pequeña. Una cosa curiosa, no sé si os fijasteis en este y en aquel. Este Newton tiene una extrusión y tiene una patita, ¿no? Normalmente suelen tener 4 patitas, que es lo que se llama la araña, y hacen que cuando veamos las estrellas con este tipo de telescopios, en vez de ser puntuales, nos aparezca como en forma de crucita. Claro, la luz tiene que entrar por 4 orificios y también, pues, pero a mí me gusta porque les da un toque cuanto menos, no sé, diferente, ¿no? Está bien si está colimado. En el caso del que está por ahí detrás, pues en este caso los diseñadores, en vez de hacer las 4 patas rectas, las hicieron curvas para minimizarlo. Hay muchas variedades de instrumentos de este tipo en el mercado. Y como decía, dentro de estos de los Smith Cassegrain, pues hay otro que son los Max Cutoff, que cambia, digamos, lo que sería la lente. Aquí lo vemos en el diagrama. El Smith Cassegrain vemos cómo es la lente correctora, en este caso el menisco, y en el otro es una superficie curva, ¿no? Lo que llamaríamos ese menisco. Ventaja, que bueno, sus aberraciones son muy bajas, son bastante compactas para el potencial que poseen. Ese potencial es lo que hablábamos antes y veremos después. Y para objetos de planetas y cielo profundo se portan bastante bien. Debo decir una cosa, hemos hecho observaciones en las que hemos observado la Luna y algún planeta como Júpiter con un reflector de 8 centímetros, y hemos visto después la Luna con un telescopio de 20 centímetros tipo Smith Cassegrain, y decir, pues si aquel es más grande, y cuando decimos 20 centímetros puede ser hasta más, 28, hemos hecho hasta la comparación. ¿Por qué se ve mejor en este pequeño? Porque si es un objeto luminoso en cuestión, no necesitamos apertura. Es decir, no lo necesitamos, y la ventaja que tiene es que este tubo está cerrado, no le afecta las turbulencias, se estabiliza mucho mejor la temperatura que en un espejo. En un telescopio espejo tú lo tienes que montar, tenerlo media hora después de la puesta de sol y esperar a que se aclimate a la temperatura exterior. Este normalmente suele ser más de batalla. Y bueno, y desventaja es que bueno, el mantenimiento también suele ser delicado, porque no suelen, ya estos telescopios no pueden ir con el primer tipo de montura que veamos, y bueno, y son bastante caros también, ¿no? Bueno, bien. Venga a preguntar, no seáis tímidos. Si tenéis alguna duda, y que sé que tenéis aquí en este grupo hay personas que tienen un telescopio, preguntarlo. Lo que podamos resolver, a lo mejor la duda que tenéis vosotros la puede tener otra persona en un momento dado, ¿eh? No seáis, vuelvo a insistir, no seáis tímidos, ¿no? Otra cuestión curiosa que aquí no lo quité, esta pegatinita es muy importante, ¿eh? No mirar al sol con el telescopio. No se puede jugar. Si vais a dejar el telescopio o unos prismáticos a una persona, ya sea un inquilino de un alojamiento o cualquier otro, no son juguetes, y aquí no hay segundas oportunidades. Si tú coges los prismáticos y miras al sol, son lentes que convergen la luz en un punto. El sol es una estrella muy brillante, la más brillante del cielo, y nada, son lupas, nos queman los ojos. No hay segundas oportunidades. Lo mismo pasa con el espejo. Si nosotros apuntamos con el espejo y no le ponemos el correspondiente filtro para observar el sol, que hablaremos luego, pues también tendremos un problema. Se ha dado el caso de compañeros de que lo están mirando el sol, ¿no? Y ellos han puesto su filtro, que hablaremos luego, y ellos lo que hacen es que primero pues ponen esta tapa para tapar el ocular, el portaocular, que se llama esta parte de aquí, ¿no? Es la misma parte que esta de aquí, o la misma parte que en este caso es interna. Esta en realidad tiene una cosa curiosa, y es que te permite tener dos oculares, y cambiando simplemente de posición puedes estar con dos mirando, ¿no?
son simplemente, y el enfoque en este caso es interno. Pero lo que os iba a comentar es que esta persona en cuestión lo que hizo es que puso la tapa, estaba mirando al sol y después iba a taparlo. Pues esos 2 segundos que pasaron hicieron que se hiciera un agujero en la tapa de plástico, y la tapa de plástico es bastante dura, ¿no? Y fue capaz de atravesarlo. Entonces, eso sí que es importante tener en cuenta. Son objetos que hay que prestar atención y dar las indicaciones correctas para su correcto uso y sin ningún peligro, y tampoco esconcharlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, como decíamos, los... Sí. Este tipo de equipos no son pequeños, diría, ¿o no? Sí, ¿Qué sí. funcionalidad tienen esos equipos que tenemos ahí sobre? No, es más que nada porque no quería venir cargado con los bichos grandes, está claro. Sí, era más que nada para explicar funcionamiento. Un telescopio refractor normalmente puede estar entre 8, 10, 12 centímetros sin que sea costoso, y ya los de 12 centímetros, si son lentes de calidad, pues te van de 3.000 euros para arriba. Un telescopio de este tipo, pues yo creo que esto lo hicieron para el Año Internacional de Astronomía, fue un precio más simbólico que otra cosa. Pero puedes tener una lente de 20 centímetros y un telescopio costarte pues, unos 500, 600 euros, incluyendo la montura. Entonces tienes la posibilidad de tener un telescopio mayor. En este caso, pues igual, este telescopio no es precisamente barato, también depende de los fabricantes. Y dices, contra, si es el mismo telescopio, porque este cuesta 400 euros y es más que el otro. Hay veces que es la marca, igual que pasa en otras cosas, y otras veces también hay una serie de características técnicas. Por eso es lo que os recomiendo, si en algún momento tenéis una duda respecto a un equipo, pues siempre preguntar a alguien que os pueda ayudar. Tengo constancia que en este grupo hay personas que tienen esos telescopios de espejo tipo Newton, tipo Smith Cassegrain de 20 centímetros y claro, el tamaño importa, por lo que vamos a decir, ¿eh? Más que el tamaño, el espejo recolector, ¿eh? Porque en el caso de los Smith Cassegrain son pequeñitos pero son gordetos, ¿sabes? ¿Preguntabas, ¿no? Sí, por ejemplo con este pequeño, ¿qué diferencia tiene con los prismáticos grandes? Pues básicamente una de las cosas que pasa con los prismáticos es que nosotros venimos con unos aumentos fijos, es decir, aquí tenemos 15 aumentos, pues 15 aumentos, no puedes cambiar de más. La ventaja que tiene un telescopio es que los aumentos te van a venir determinados, podemos ya adelantarlo. Si nosotros cogemos la focal del telescopio y los oculares vienen con unos numeritos, los oculares son estas lentes, vale, he traído también una pequeña, hay de distintos tipos, campos aparentes, distintas marcas y por supuesto distintos precios. En este caso viene, pues el modelo este es un PLOS, ya ahí veréis que son los tipos PLOS, 6 milímetros, 50 grados de campo aparente. Entonces te da ese campo aparente y 6 milímetros, ¿vale? Si nosotros dividimos 1000, que es la focal del telescopio que estamos usando, entre 6, nos va a dar los aumentos. Entonces en este caso, esto yo no lo hacía desde que estaba en el colegio. A ver, vale, sí, son un poco más de 100 y pico aumentos. Serían 6, 40, 6, 160 y pico aumentos. 166 aumentos aproximadamente. Bueno, entonces como decía, los aumentos te los da el ocular. Y si tú tienes unos prismáticos que te permite cambiar los oculares, podrás cambiar los aumentos. Al cambiar los aumentos, ¿qué es lo que hacemos? Pues que un objeto que vemos pequeñito lo podemos ver más grande. Ojo, eso no estaba puesto en los apuntes, pero todo tiene un límite. Si vosotros estuvierais con los prismáticos siguiéndome a mí hoy, que no me estoy quieto, pues posiblemente estaríais todo el rato así. Si cogierais los prismáticos pequeños y estuvierais así, yo me puedo estar moviendo lo que quiera, que dentro de lo que cabe estaría dentro del campo. Eso es una cosa muy importante porque la gente piensa que vamos a ponerle 600 aumentos al ocular, 1000 aumentos. Sí, ponle todo lo que quieras, gástate dinero en oculares, pero hay un límite.
un límite. En el caso, por ejemplo, de este ocular, de un telescopio que tenga 1000 de focal, pues yo por debajo de un 5 o 6 milímetros no le pondría, porque depende ya de condiciones meteorológicas, como es la turbulencia atmosférica. No la hemos podido tocar en estas sesiones, pero es la mezcla de gases que hay en la atmósfera, distinta densidad, distinta temperatura, y claro, es lo que hace que las estrellas parpadeen. Pero es que las estrellas no parpadean. Si nosotros nos vamos al roque, las estrellas están quietas, porque allí la atmósfera es mucho más estable a nuestro ojo. Pero aunque miremos con el telescopio, ahí sí vamos a notar el parpadeo. Pues eso es una de las cosas que se suele pecar muchas veces, querer ver las cosas grandes en vez de definidas. Entonces, si tienes unos prismáticos, vale, pues los aumentos que tienes. Si tienes unos prismáticos de oculares intercambiables que tengan aumentos, dos grupos de oculares, uno que tenga un poquito más de aumento para ver algún detalle de la luna, para ver un poquito más los planetas, para ver algún objeto de cielo profundo, y otro que te permita disfrutar del espacio, porque yo una de las cosas que digo que son muy importantes es que ver una estrella sola en el campo no te da contexto espacial. A lo mejor a veces es mejor, digamos, contextualizarla en el entorno, ¿no? Ver lo que hay alrededor y un poco disfrutar de más campo de visión. ¿Y a estos, por ejemplo, es posible cambiarle la...? En estos no. Esto es la ventaja que tienen, es que la gomita esta que trae es, digamos, la puedes recoger, y si quieres observar con las gafas, pues es más cómodo, y si no quieres observar con las gafas, pues lo pones así y tienes una posición más cómoda. Los oculares, los prismáticos con oculares intercambiables ya se suelen ir de 800 para arriba. Más que nada porque ya vienen a ser a lo mejor de este tamaño, una lente de 8 centímetros, y es lo que decimos, es como si cogiéramos este telescopio y pusiéramos otro al lado, y aquí le pusiéramos las correspondientes piezas, y ya tener un prismático. ¿Y un filtro solar? Sí, eso sí se le puede poner, aunque esté fuera de, o sea, esté más adelante, pues ya que hemos estado hablando de observar el sol, con instrumentos para observar el sol hay que utilizar filtros. Hay distintos tipos de filtros. Bueno, esto parece... A ver, ¿quién da más? Que me lo quitan de las manos. Bueno, aquí tenemos un filtro solar, un ejemplo de filtro solar, que bueno, lo primero que ves es que es un espejo. Lo primero que veréis es que no está limpio, más que nada porque no, es lo que os digo, a veces porque está un poquito sucio no pasa nada, no tiene ningún problema. El problema es si nosotros no podemos limpiarlo y, digamos, la superficie protectora la empezamos a arañar, y entonces la luz del sol empieza a colarse por ahí y hay un problema. Entonces, en el caso de los filtros solares, pues para este telescopio, que es el reflector, yo lo pongo aquí y voilà, ¿vale? Siempre hay que montarlo antes de observar, de apuntar hacia el sol. O sea, no poner el sol y después poner el filtro, por lo que comentábamos antes. Este filtro concretamente tiene una especie de cristal protector, es bastante sólido. Nada, mientras no le peguen los dedos así, tal, que es lo que suele pegar mucho la gente, pues ahí no vamos a ver luz, o sea, no vamos a ver nada a través de él en este entorno. Y es porque realmente tiene una transmisión de luz muy baja. Es decir, el objetivo de un filtro solar es que estamos mirando el sol, que es una fuente de luz muy intensa, y lo que queremos es que reduzca esa luz para que no nos dañe el ojo. Hay otro tipo de filtros, que bueno, como vuelvo a decir, tú aquí lo que haces es, coges el diámetro de la lente. Una cosa es el diámetro de la lente y otra cosa es que tienes una gomita alrededor también. Entonces en un momento dado dices, oye, pues no viene exactamente este. Pues cojo uno un poquito más grande y le pongo una especie, digamos, de suplemento para que encaje. Otro tipo de filtros solares son lo que se llaman tipo Miller, son láminas. Ese filtro, por ejemplo, te da el color del sol en visual. Ya otra cosa son los filtros de telescopios H-alfa, que tristemente no hemos podido tocar, o intentaremos a lo mejor, si queréis, si da tiempo al final, tocar un momento. Son filtros que te permiten ver el sol como una estrella anaranjada, ver sus manchas solares, sus detalles.
El filtro Miller es como si fuera, pongo el ejemplo, un papel de aluminio, pero para nada es un papel de aluminio, es muy delicado. Entonces lo que hace es que le pones ese papelito delante del filtro. Hay personas que lo que hacen es que cogen el filtro Miller y quieren ver un eclipse de sol, pero saben que solo lo van a utilizar para eso, no son baratos para estar usando y tirando como si fueran pañuelos, pero se permiten el lujo de ponerlo aquí, le ponen un elástico, le ponen otro elástico y tienen eso. Hay otras personas que lo que hacen es que dicen, pues mira, tengo este taponcito, pues lo que voy a hacer es que soy manita, voy a hacer un agujerito y lo voy a poner por dentro para que quede protegido. Como en todos sitios hay bricolaje también en la astronomía. Entonces el problema de esos filtros es que son más delicados. Ahí le das un toque al cristal y dentro de lo que cabe, pues bueno, le dejas el dedo, pero ya si en un filtro Miller, que es una lámina, lo toca, se puede romper, es mucho más frágil. Y además suele, bueno, por línea general, el que más usan es uno que te da un color neutro, aunque también los hay de un tono amarillento, ¿no? Pero el Miller concretamente lo que te da es un color incoloro, ¿no? Si te da un color blanquecino, pero que también dicen los que observan el sol, dicen, no, es que te da más contraste para las manchas solares. Al fin y al cabo, ya cuando nos metemos en esta madriguera, nos damos cuenta que a nosotros el color nos da igual, lo que nos gusta es el detalle, la información, ¿no? El color es relativo en los objetos del espacio. Podemos estar observando algo y realmente lo que vemos es algo en blanco y negro. Entonces, como decía, es una de las opciones poder ponerle un filtro también para observar el sol. Pues un método que se hace es el método de proyección. Lo ponemos en un trípode, hacemos que le tapamos uno para no utilizar los dos, tapamos uno, la luz entra por aquí, sale, obviamente es muy peligroso, ahí tienes que estar siempre con una persona al lado supervisando, porque los niños lo primero que hacen es así, saldría el cono de luz y si nosotros cogemos una superficie blanca se proyectaría ese cono de luz que sería el sol y entonces podríamos ver las manchas. Entonces en un momento dado estás con un grupo de 10 personas, hace ese sistema, se proyecta el sol en una superficie y entonces dices, mira, hay una manchita y otra manchita y podemos estudiar un poco las manchas del sol. El peligro de ese sistema es que tienes que estar con así y no puedes despistarte ni un solo momento, porque es que es algo como innato, ¿no? Que inmediatamente alguien se te va a pegar a mirar por eso y puede haber un disgusto, ¿no? Entonces, bueno, cacharritos de salir por casa, que vendrían a ser los telescopios grandes, y después ya para un poco si queréis salir para el campo, pues tenéis estas opciones. Ahora bien, los prismáticos en las manos, si son los 7×50, vuelvo a decir que esto es una delicia. También la ventaja que tiene es que, bueno, aquí la palma para ornitología no es que sea gran cosa, pero sí te permite en un momento, pues lo que decíamos, poder disfrutar. Una de las cosas que dicen es que si con unos prismáticos consigues enfocar a 2 metros, significa que son unos prismáticos muy buenos. Pero claro, también serán muy caros, porque van, como decíamos de nuevo, un poco destinados a lo que pueden ser aves y demás. Nosotros, como normalmente las estrellas las consideramos que están en el infinito, pues bueno, suele haber más tolerancia, pero también se puede notar la diferencia. Mi consejo es que en cualquier momento, cualquier cosa que compréis, ya sea de astronomía, os asesoráis y si podéis probarlo, ¿no? Porque es que si no lo probáis, en algún momento diréis, oye, que sí, o por supuesto que te asesoren bien. Te encuentras de todo por ahí que lo que quieren es venderte cacharros, ¿no? Y eso tampoco es la idea. Bueno, vamos a ir un poco, vamos por las monturas, después estarían los oculares y después estaría la parte de programas y libros, así que vamos, que empezamos un poquito tarde, hacemos la parada a las -15, si os parece bien, aguantamos esta media horita, descansamos después esos 15 minutitos y después en la última hora hacemos la última parte de programas y biografía. Bueno, las monturas hay de distintos tipos y tienen distintas utilidades.
vuelvo a decir que quizás creo que para mí va a ser la parte que entiendo que puede ser más espesa para ustedes, pero de ahí la ventaja, como decía, del vídeo, que podéis entrar una y otra vez. La montura es la parte mecánica, la que mueve el telescopio. En este caso, este telescopio, ¿qué tipo era? ¿De espejo? ¿De lentes? ¿Era este? ¿Este de qué era? Reflector, muy bien. Gracias. Estoy hoy un poco ya despistado. Gracias, Uli. Newtoniano, muy bien. Pues eso sería el telescopio propiamente dicho. Este sería el tubo. Pero en este caso encontramos otra parte que es la montura. Ojo, mira lo que me ha pasado a mí ahora, o que he hecho yo ahora. Si en un momento desmontas y tienes que volver a montar, pues siempre estar un poco pendiente de cómo es el sistema para que no se os quede ninguna pieza. Claro, si yo estoy aquí, me voy a ir para aquí y digo, bueno, voy a observar. Esto tiene WhatsApp, bueno, está observado con un telescopio de este tamaño, pero en un momento dado la luna se ve bien. Bueno, lo primero, muy importante, es quitar la tapa, ¿no? Eso... Exacto, en este caso es abierto. Lo que tiene es el espejo al fondo y el secundario aquí para desviar la luz hacia aquí. Lo que sí nos haría falta sería el ocular, ¿no? Este es uno de 6, esto es una barbaridad para este... Carmelo, ruédalo un poquito a la derecha, a tu izquierda. Aquí, bueno, me pongo aquí en el centro. Entonces, como decía, le ponemos el ocular importante y entonces, claro, esto de estar mirando así es una faena. De ahí que los telescopios, muchas veces, por no decir la inmensa mayoría de las veces, vienen con lo que se llama el buscador. En el caso del refractor este que hemos sacado aquí encima, pues en el refractor es una lente de 5 centímetros con 8 aumentos. Fijaros, esto vendría a ser coger un prismático y partirlo a la mitad. Y entonces, claro, lo que yo hago en este caso es que lo acoplo y ya tengo algo que me sirve de referencia. No lo he comentado antes, pero es importante que el buscador hay que tenerlo alineado con el telescopio. Es decir, si yo miro por el buscador y después miro por el telescopio y no estoy en el mismo sitio, ¿para qué quieres el buscador? Entonces, ¿cómo se alinea un buscador? Que bueno, que en este caso ese es un poquito más grande, pero voy a sacaros el del pequeño para que veáis cómo es también. ¿Cómo se alinea? Pues de día. Es decir, durante el día buscáis una antena lejana, ¿no? Y que si lo podéis centrar aquí y después centrarlo bien, o lo encontráis con el telescopio principal, perfecto, lo dejáis bloqueado para que no se mueva. Como la antena no se va a mover, o el repetidor, o lo que sea, después lo que cogéis son los tornillitos del buscador y hacéis que la cruceta que está en el centro, os lo voy a pasar más que nada para que veáis, hay distintos tipos de buscadores, este es acodado un poco por la comodidad, y hay otros que son, digamos, rectos. Entonces, una vez que lo tengamos en la cruceta, lo fantástico que tiene es que si estamos trabajando con monturas que de alguna forma se mueven... Vaya. Pues este no le trajeron buscador. Otros buscadores que vienen se llaman tipo Telrad y lo que vienen a hacer es que tienen una superficie de cristal donde proyectan una lucecita roja y es como si fuera una mira, ¿no? En cualquiera de los casos, la ventaja que te da el buscador es que cuando tú estés mirando un sitio, pues sí, como te puede costar en un momento dado encontrar un objeto, pues ayudarte primero por un campo más grande. Lo que estaríamos haciendo es mirando a simple vista, vale, me voy a ir a aquellas 4 estrellas. Te vas allí y empezarán los problemas y dices, ¿cuál es aquella estrella y cuál es aquella otra? Cuesta. Entonces por eso es lo que decía de los prismas. Entonces de repente miras, mira, esa estrella que brilla tanto anaranjada, pues mira, es, pues yo que sé, Antares. Vale, pues mira, me voy a ir un poquito más para abajo, estás mirando con el buscador y entonces ya la tienes donde quieres observar. Te vas al, digamos, al ocular del telescopio propiamente dicho, enfocas y disfrutas. Disfrutas entre comillas, porque dependerá de la montura con la que trabajemos, que es lo que estamos hablando. Estas monturas
sobre la que está este telescopio tipo Newton se llaman altazimutales. Concretamente esta es una tipo Dobson. Se suele utilizar para telescopios grandes de 30 centímetros porque está hecho en madera, es barato. A decir verdad, este tipo de telescopios es el que le gusta a los astrónomos que no sé, no tienen dinero, no quieren gastarse dinero, se hacen sus propios tubos ópticos, pueden hacerse un telescopio de 30 centímetros de diámetro y después se hacen la estructura de madera. En este caso solo tiene un brazo, pero por línea general suelen tener dos, y el movimiento que tiene es 360 grados, es lo que llamaríamos la azimut, y la corrección de altura. ¿Vale? Este sería una montura altazimutal tipo Dobson, pero después vemos que en la página que estábamos, en la página 8, ¿vale? Vemos la 7 también otro tipo de montura altazimutal, es decir, ojo, yo también puedo ponerle esto. Hombre, no, en este caso pues ya vemos que yo no pondría este telescopio en esta montura, es otra cosa a tener en cuenta. La montura es la parte más importante del telescopio, es lo que aguanta el telescopio. Si es una montura endeble y hay viento, pues es un problema. Entonces es como un trípode fotográfico, tiene que ser algo robusto y estable. Pero también hay opciones de monturas que de alguna manera te permiten, digamos, tener un telescopio refractor con movimiento altazimutal. Entonces, como comentaba, en este caso suelen ser relativamente baratas de hacer porque se las hace la gente, y bueno, tienen el inconveniente, primero, no suelen motorizarse, es decir, el cielo se mueve aparentemente por el movimiento de rotación, y segundo, el cielo no se mueve así. ¿Cómo se movía el cielo? Cuando hablábamos de coordenadas, recordáis que hablábamos que si nosotros estábamos aquí tal, vamos a ponerle ropa para que ya hace frío, estaba por aquí, teníamos la estrella polar aquí, que decíamos que tenía que estar, si estábamos en Canarias, a un ángulo de 28 grados y medio, si nos íbamos más hacia el norte estaba más alta hasta estar allí, y que las estrellas describían arcos alrededor de esa estrella, es decir, las estrellas dibujan un arco en el cielo, que dependiendo de la época del año el arco pues es más alto, otras veces menor, por lo que hablamos de la posición también del movimiento de traslación alrededor del Sol, de la Tierra. Entonces, claro, si nosotros estamos observando con un telescopio de este tipo y no está motorizado, pues nos vamos a tener que pasar todo el rato moviéndolo. Y, hombre, puede ser un fastidio. Si trabajas con pocos aumentos, pues no tanto, porque como tienes un campo grande, puedes dejarlo un ratito quieto antes que el objeto se te vaya. Pero si estás con muchos aumentos, es un sin vivir, que era lo que comentábamos antes, es decir, como en todo contrato siempre hay una letra pequeña, pero tiene también la ventaja esa, que si coges un telescopio de Newton de 30 centímetros y le pones un Dobson, pues por 1000 euros tienes un telescopio, y por menos si te lo haces tú. Sin embargo, acordaros que con los refractores costaban mucho más. Entonces son unas ventajas. Otra ventaja que hay es que después hay de los que se llaman tipo horquilla, ¿no? Que vendría, imaginaros que esto va sobre un trípode. Esto no sería una base, sino sería el trípode. Y entonces, bueno, como el Tita lo sabe bien porque ahí está en el vídeo de que se ven los anillos de Saturno, ella estaba observando a través de un telescopio de horquilla. Es decir, está el trípode, hay una base, esa base encima del trípode gira 360 grados y después tiene dos brazos por los lados también para, pues bueno, dar una mayor estabilidad, está claro, ¿no? Si tenemos un telescopio grande y le pones solo un brazo, también va a ser mucho más endeble. Todo eso, como comentaba, está bastante bien explicado, creemos, en el apartado del temario, ¿no? Y bueno, están las monturas ecuatoriales, que esa es la que yo quiero que me ayudéis en un momento dado, y después veremos los tipos de motorizaciones, ¿no?
Entonces, ¿quién se anima a echarme una mano para montar una montura ecuatorial aquí sobre la marcha? Ah, bien, yo sabía, yo ya como sabía que Ana Teresa tenía uno, digo, pues bueno, vamos a hacer una cosa. Lo primero que tenemos que montar es el trípode. Así, muy bien. Bueno, no lo vamos a poner muy alto. Obviamente es algo a tener en cuenta. Esto es una simulación. Pero si ahora nosotros ponemos el cabezal de la montura aquí encima y encima un telescopio refractor, hombre, siempre y cuando sean niños pequeños, vale, pero ya os daréis cuenta que va a haber posiciones incómodas. Entonces, eso también es una cosa a tener en cuenta. Entonces, en el caso de los telescopios, vale. Gracias, don Carlos. No, podemos ponerlo más aquí, vale, bien. Ahí. Vale. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, en el caso del trípode, en una montura ecuatorial suele venir con una especie digamos, de este tope, ¿no? Este tope, el que nos marca es el norte. Es decir, en nuestro caso, tenemos que identificar el norte. ¿Dónde está el norte? Pues bueno, yo en este caso diría, pues, si no me equivoco, el norte está más o menos por ahí. Que en un momento dado no se ha hecho de noche, porque montar la verdad que el telescopio es mucho mejor al atardecer antes que en plena oscuridad y no ves toda la envidia polar, pues te puedes ayudar de una brújula, teniendo en cuenta que también los campos magnéticos se ven alterados a veces si estamos en una zona volcánica y demás, pero bueno, partimos de que ese es el norte. Entonces, aquí viene lo siento. Bueno, eso fue simplemente un inciso para que te des cuenta que es pesado, ¿no? O sea, ya es lo que estás diciendo, estamos sudando. Esto de aquí, no se lo vamos a montar porque yo se lo he quitado, pero es una bandeja que va aquí debajo y lo que hace es que en cierto sentido, pues yo qué sé, puedes dejar los oculares durante la observación, cualquier cosita y también le da un cierto grado de robustez, ¿no? Entonces, la bandeja, ¿no? Una bandeja tipo triangular. La montura. Ay, te voy a echar una mano. Ay. En este caso, sí, los pesos pesan. Los pesos pesan. Esta montura es ligera bastante, pesa 9 kilos. Digo bastante porque volvemos a decir, o sea, quienes me conocéis sabéis que me gusta hacer fotografía y todas estas cosas con el telescopio, entonces necesito que sea una montura relativamente robusta. Exactamente, eso ahí, aquí por aquí apretamos, ya, perfecto. Y sujetamos por debajo, ¿vale? Bueno, hasta aquí, sencillo, ya vuelvo a decir, hay monturas mucho más pequeñas, pero volvemos a tener en cuenta ese apartado. Yo encima de esta montura le puedo poner este telescopio y este telescopio sin problema. Así, le pongo una piecita que se llama una retina y puedo poner 2 telescopios. Porque bueno, porque es lo que digo, una montura en un momento dado, si el uso que le quieres dar es para fotografía y demás, pues tiene que ser robusta para que aguante carga. Entonces encontramos aquí una cuestión. Tenemos 2 ejes, este eje y este eje. Vamos a poner, es muy importante también seguir una secuencia para montar. Veo que Ana Teresa está ahí con el contrapeso. Esto sería la barra del contrapeso. ¿Y por qué contrapeso? Pues daros cuenta que si ponemos aquí una cosa y no equilibramos el peso en el lado contrario, la montura va a sufrir los engranajes. Es decir, aquí hay un peso y aquí no hay nada que lo compense y va a sufrir. Entonces, y aquí hay que poner un contrapeso, que es lo que tiene. No, lo podemos poner pequeño, que el que vamos a montar es ese. Entonces tenemos el tornillito y más o menos por ahí, ¿vale? Antes de montar el telescopio, siempre recomiendo montar el contrapeso. Porque claro, imaginaros que tenéis esto suelto, ¿no?
y le ponéis el telescopio encima y no tenéis contrapeso, eso y eso empieza a dar lo podemos hacer sin problema, para que lo veáis. No, pero sí. Esto es lo bueno, que en estudio se puede hacer situaciones relativamente controladas. Entonces vamos a poner el telescopio. En este caso vamos a montar un telescopio reflector. ¿Vale? Ahora vamos a explicar un poquito de letras pequeñas porque lo que hablábamos antes del contrapesado es importante. Bueno, gracias, Ana. Entonces, imaginaros que el telescopio yo lo he puesto y no le he puesto el contrapeso, ¿no? Vale, no se mueva, ¿por qué? Porque, hombre, lo dejé bloqueado. Bueno, tampoco es que pese en este caso mucho el telescopio y de cierto problema, pero imaginaros que este telescopio en vez de pesar 3 kilos pesara 7 kilos. O que tuviera una cámara encima o cualquier cosa. Al no tener el contrapeso, esto tira así, ¡paf! Golpe. Hombre, no tiene que pasarle nada, pero te da una blanca. Entonces siempre se le pone el contrapeso. En este caso la montura es que viene ya un poco contrapesada por los motores y para este equipo pues suele tener suficiente. De igual manera, si me paso con el contrapeso, ¿veis? Se va. ¿Qué es lo más curioso de todo? Que yo solo he puesto el telescopio. Si yo empiezo a poner cacharro por aquí, el buscador, fijaros, qué tontería de peso. Voy a ponerlo solo por la reseña, porque os disteis cuenta que se movía bastante. Y vamos a poner el prisma. Y en el caso de los telescopios refractores, es una pisita, que simplemente puede ser un espejo en diagonal o un prisma, que lo que nos permite es, en vez de estar observando así, pues observar un poco más cómodo, ¿no? Fijaros solo como anécdota ya está más equilibrado, se sigue moviendo un poco, pero todavía le falta el ocular. Hay una cosa curiosa, imaginaros, yo ya que un poco está medido, ya nos conocemos de hace algún tiempo. Es algo también importante conocer el equipo. Es que nosotros hemos contrapesado este eje, que se conoce como ascensión recta. Este es el eje que se mueve. Y este eje, que se llama declinación, que lo hablábamos en el caso de las coordenadas, se queda fijo. Por ejemplo, yo digo, vale, el objeto está en esa declinación. Pues entonces, ¿qué es lo que hace el telescopio? Describe el arco a esa declinación. Que el objeto está ahí, vale, sigue así. Hay algunos que son computerizados que de repente te dicen, uy, te estás llegando a un límite que te vas a tropezar con las patas, y te dice el ordenador, invierte el movimiento. Entonces se va para el otro lado y te cambia la posición para seguir observando con más comodidad después de lo que es el meridiano. ¿Os acordáis de lo que era el meridiano? Eran aquellas líneas imaginarias que pasaban por el polo. Y en nuestro caso el meridiano sería así. Entonces, claro, cuando el objeto pasa el meridiano, pues ya en vez de estar mirando así, tendría que estar mirando así. Algunos telescopios computerizados de montura ecuatorial, pues te lo dicen, ¿no? Bien, es cierto que si estás haciendo fotografía te hacen la faena, porque claro, tú estás queriendo hacer la fotografía y de repente dices, invierte movimiento. Es que no, otra fotito, que solo me falta una. Y al hacer ese cambio, tienes que volver a reajustar todo el equipo. Entonces, como decía, el movimiento de ascensión recta, digamos, lo que recrea es el movimiento de rotación de la Tierra, gracias a que este eje lo tenemos en un ángulo de unos 28 grados y medio. Aquí detrás tenemos una ruedita de ajuste con unos grados, nos vamos a los 28 grados y medio. En este caso tiene un buscador, es básicamente una mira, donde podemos ver la estrella con más aumento y entonces ajustarla con una serie de indicaciones que te da, ¿no? Entonces, cuando ya este telescopio está perfectamente alineado o medianamente alineado, digo, para observación nocturna no es necesario que esté perfectamente alineado. Para fotografía hay que dedicarle tiempo a ese proceso. Pues ya el telescopio empieza a moverse. Claro,
aquí tenemos dos cuestiones. Podemos tener los telescopios que tienen una montura ecuatorial manual, es decir, el principio es básico. Yo estoy aquí sentado, observando, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo? Una manivela aquí para darle vuelta y otra manivela aquí para cambiar de declinación. Entonces, mi mano básicamente lo que haría es el movimiento. Yo tendría aquí una ruedita y entonces empezaría triqui, triqui, triqui. A medida que se va moviendo el objeto, pues es mucho más cómodo. La ventaja de la montura ecuatorial para seguir el objeto es que mientras que en la alta azimutal nosotros vamos a tener que corregir así y así, en la ecuatorial solo tenemos que corregir ascensión recta si está perfecta, si está alineado con la polar, o está por lo menos decentemente alineado. Y la declinación solo la cambiaremos cuando cambiemos, digamos, de declinación, es decir, cuando el objeto esté en otra zona del cielo. Entonces, bueno, eso es una de las opciones. Claro, hablábamos de monturas, son monturas tipo ecuatoriales. Bien es cierto que, por ejemplo, las monturas de horquilla, imaginaros que esto es una horquilla, por contra, si yo consigo en algún momento crear una cuña, que son unas piecitas que vienen para los telescopios de este tipo, también puedo conseguir que este eje, vamos a explicarlo de alguna manera, así, si yo ahora mismo pudiera ponerle, es decir, esto es mucho más fácil dibujar en el alta azimutal. Nosotros estamos hablando de una montura alta azimutal que, digamos, esta sería la horquilla, donde iría el telescopio y se mueve 360 grados y cambia de altura, ¿no? Sin embargo, la montura ecuatorial, como vemos aquí, tiene un eje, que sería el eje de rotación de la ascensión recta, que es el que diríamos este, ¿no? Y después tendríamos otro eje, que sería el de declinación, que estaría aquí encima, ¿no? Que lo vemos también bien en el dibujo. La verdad es que es la primera vez que hago un diagrama de una montura ecuatorial. Esto es para los concursos estos de ¿qué ves? Pues bueno, poner la imaginación. ¿Cuál es la cuestión? Si yo, por ejemplo, lo que hago a una montura de horquilla alta azimutal, le hago una cuña que tenga 28 grados, la base de la montura va a estar aquí y después aquí estará el movimiento de declinación, es decir, lo que en una horquilla sería el azimut se convierte en lo que llamamos ascensión recta en este tipo de montura, y lo que sería la altura cambiaría a declinación. Entonces volvemos a tener un telescopio que estaría aquí y entonces simplemente tendríamos que girar o cambiar así. ¿Cuál es el problema de ese tipo de telescopio? Primero, que las cuñas, no sé por qué, pero te pegan un buen pico por la cuña, que la puedes hacer tú también. Segundo, ya con la cuña tienes el problema que como tienes esto aquí en el centro, no puedes mirar y buscar la polar, entonces es mucho más difícil de alinear. Entonces para estar montando y desmontando el telescopio con una cuña ya hay que ser muy amante de la observación para dedicarle, pues, pero puedes dedicar una hora al proceso de alineación, ¿no? Y como decía, son dos distintos tipos de monturas, altas azimutales o ecuatoriales. Las ecuatoriales son necesarias para fotografía, es decir, tú puedes hacer, no quiero tampoco entrar en muchos detalles porque es como meternos demasiado en la madriguera, pero tú puedes conseguir que este movimiento se convierta en un arco, ¿vale? Técnicamente, ¿os acordáis en matemáticas aquello de cuando el límite tiende a cero? ¿No? Aquellas integrales y todas aquellas cosas que eran súper divertidas, ¿no? Aquella parte de tal, decía cuando el límite tiende a cero. Realmente
la escalera te va a quedar una escalera inapreciable, pero sigue siendo en escaloncitos. ¿Qué es lo que hacen ya, digamos, los que se gastan pasta en estos cacharros y quieren hacer fotografía? Lo que meten es un rotador de campo, es decir, el telescopio se mueve así y así, así y así, y entonces para crear un arco lo que ponen es una pieza donde van a colocar la cámara y va girando. Entonces consiguen corregirlo. Por ahí te llevas otros 100, 200, 300, 400, 500. En fin, que no estamos en este curso para tampoco volvernos locos con el despilfarro, ¿no? Entonces, pero que todo se puede de alguna forma corregir. ¿Ventajas que vemos aquí? Pues mire, las monturas ecuatoriales dicen que resultan más complicadas para los principiantes, ya que no es tan intuitiva como las altasimutales. Es decir, es una cosa teórica, pero hombre, con personas ahí que te echen una mano, en poco tiempo ya te puedes desenvolver. Bueno, aquí dice inconvenientes: elevado precio, gran peso, necesitan contrapeso, pues sus movimientos son intuitivos, correcto funcionamiento, el contrapesado, puesta de acción, son cosas que al fin y al cabo es algo metódico y haces, ¿no? Ahora bien, dentro de los distintos tipos de montura que hemos hablado, altasimutales y ecuatoriales, y dentro de los altasimutales los tipos Dobson, están lo que hablábamos antes. Están las monturas manuales, es decir, lo muevo yo con la mano, lo muevo yo, es decir, tengo aquí una ruedita que va encajada en unos engranajes y se va moviendo. Las motorizadas, en este caso, pues tiene unos motores, se enchufa la corriente a una batería y ella va siguiendo el cielo, ¿vale? Y ya dentro de las motorizadas con sistemas de autoguiado, de base de datos y tal, que viene a ser las tipo Game Boy, ¿vale? Esta la verdad es que se pasaron un poco con el diseño, pero bastante llamativo. Esto es un ordenador. El ordenador va conectado a la montura a través de un cable. Entonces tú empiezas y dices, oye, que quiero ver la luna. Vete para la luna. Oye, que quiero ver el cúmulo globular M3. Vete para el cúmulo M3. Pero esto, como comento aquí, tiene una letra pequeña, y es que si la montura no está perfectamente alineada, si tú has dejado un poquito flojo el engranaje y no has cogido bien en el momento de arrancar, si no lo has ajustado, si no lo has nivelado, que es una de las cosas que no comentamos en este momento, porque partíamos de que el suelo de la sala era plano, pero esto tiene que estar completamente nivelado respecto al suelo. Todas esas cosas puede ser que algo que es computerizado, que es fantástico, pues al final se te convierta en algo que tú le dices, mira, ahí está la luna, vete a la luna, y él hace, sí, voy a la luna. Contra, pero si está allí, ¿qué haces tú ahí? Algo ha habido mal, algo, error de coordenadas que has puesto, algún parámetro que no está correcto. Vale, la luna todavía, pues sabemos, oye, la luna está allí y este está mirando para el otro lado, pero de repente dices, oye, que quiero ver la galaxia, porque antes lo mencionamos, M51. Tú dices, está por ahí. Y vale, el telescopio hace así, se va para allí, para la zona, y se pone allí. Y dices, mira, pues más o menos está la zona. Mira, y como el juego de hundir la flota, nada, agua, ¿no? O sea, no ves nada, negro. Claro, ¿cuál es la ventaja? Que a lo mejor puede ser que el telescopio, el sistema de búsqueda no esté perfectamente ajustado y tenga un error. Entonces, como tú bien hiciste antes de la observación, tienes preparadito el buscador que lo tienes centrado, entonces miras por ahí y dices, contra, me parece que es el borroncito que está un poco más arriba. Coges los manditos, los centras en la cruz y ya lo tienes centrado en el ocular. En este caso le dices, bueno, ahora sí está en el centro. Ya para la próxima a ver si aprendes. Entonces te da esa ventaja. ¿Cuál es el tema? Necesitas una batería, una fuente de alimentación con pilas precisamente, no, porque también si te vas y hace frío, las pilas se las come de nada, no te rinde. Si el ordenador no recibe toda la potencia, pues tiene que dar. Algunos me habéis visto. Tenemos una batería que parece una caja de herramientas, hemos metido una batería de coche, pues hay otras más pequeñas, más transportables,
Pero volvemos a decir que aquí tenemos en equipo, pues, 10 kilos, 5 kilos, 7, 8, 10, 20 kilos. Tienes que llegar a sitios donde estés cómodo, por eso la idea de tener un telescopio en una casa, que es una de las cosas que tenemos la suerte aquí, pues es un lujo. Porque tenemos un cielo oscuro y técnicamente la persona solo tiene que sacar el telescopio y mirar de allí. Que te hagan subir 4 escalones con todo esto. Y así el telescopio es más grande. Con el riesgo que también podemos decir que puede haber. Imagínate que, pues yo qué sé, ahora mismo pues, yo me digo, bueno, se terminó la observación, vamos a recoger. Muy importante que eso no lo he puesto en el contenido, una linternita. Voy con la linterna y de repente, ¡uy! Al suelo. O sea, las cosas, esto, aunque yo de alguna forma parezca que no le tengo ningún apego, son cosas delicadas. Es decir, te puedes tropezar, te caes, y así es de espejo, pues ya ni te cuento, todavía la lente a lo mejor te cae, se te abolla, se te rompe esto, y así es un espejo, puedes correr el riesgo de dar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oye, que lo voy a desmontar, pues la cajita lo más cerca que puedes decir, que el movimiento sea este. Si tienes que ir a llevarlo a otro sitio y tal, vale, bien, pero si está muy oscuro tienes que ir con linterna, hay que tener en cuenta una cosa, a lo mejor estás encandilado, te encandilas, vas con la linterna pero estás encandilado, no ves, te puedes tropezar. Son cosas, y no solo para los telescopios, para los prismáticos, para todo, para cualquier instrumento. No es la primera vez que se cae algún amigo en la noche, ni seguramente será la última. Entonces, bueno, entre amigos me incluyo yo también, que me he dado alguna que otra torta por ese mero hecho de estar encandilado, ¿no? Estoy con la luz blanca o me da un fogonazo y después estoy con la luz roja y me encandilo. Entonces lo que decía es, oye, que vamos a recoger, espérate un momento, haces así, después una de las cosas que tiene es de nuevo la metodología. Si estás en la noche, pues la secuencia contraria a la que montaste. ¿Vale? Pues, bueno, yo en mi caso ya digo que aquí no estamos partiendo al principio de la noche, pero, oye, vale, contrapeso y todo en su sitio, cada cosa en su sitio. Seguro que quienes me conocéis sabéis que muchas veces me he dicho, oye, te he hecho una mano. No es que no queráis que me ayude, es que como es de noche, las cosas las colocas en su sitio. Y si de repente alguien te pone el cable negro por debajo del blanco, Ana me lo comentaba antes, no lo ves, porque no está en su sitio. Entonces, claro, tú al final miras, chequeas y dices, vale, perfecto, están los dos contrapesos, está la montura, está la consola, están los dos cables, está esto, está esto, está esto. Cierra y por supuesto repasas en un momento de luz. Entonces, seguro que he llegado a este punto, que son menos cuartos, que no quiero no cumplir con la palabra. Vamos a ir a tomar algo, seguro que habéis dicho, oye, pues esto de los telescopios y tal, es un mundillo. Bueno, para ahí está después la parte del asesoramiento que hablaba, ¿no? Que ya después en cada caso, espero que no seáis tan tímidos, que parece mentira que nos conozcamos de hoy, pero que preguntéis en un caso concreto y por supuesto tomar apuntes ya cuando se haga ese asesoramiento, porque os dará la oportunidad de poder cuidar vuestro material, que es lo más importante. Así que nada, nos vamos a tomar algo y la segunda parte va a ser más entretenida, os la dejo más suave, ¿vale?